archivo, la pestaña de archivo, y luego podemos dar a la opción de guardar. Una vez le damos a la opción de guardar, podemos seleccionar examinar para que nos abra esta ventana del explorador de archivos de nuestra computadora para poder ubicar el lugar exacto donde queremos guardar el proyecto. Así que voy a seleccionar, por ejemplo, el escritorio. Tengo una carpeta especial del curso y vamos a ponerle proyecto Elemental Academy. Bien, como casi cualquier archivo, nosotros tenemos aquí el nombre, ya lo he escrito, y también tenemos el tipo de archivo, que es en el formato en que se va a guardar. En este caso, por defecto, viene el de .mpp, que es el formato de proyecto de Project. Y si desplegamos aquí, vemos las diferentes opciones que tenemos para guardar nuestro proyecto. Tenemos Microsoft Project 2007 para guardarlo en una versión, digamos, un poquito más antigua, de repente para que alguna persona que tenga un proyecto antiguo pueda abrir el proyecto sin ningún problema. También tenemos para guardarlo como una plantilla de proyecto. Esto se utiliza cuando hacemos un proyecto, tenemos ciertas configuraciones que sabemos que vamos a utilizar en el futuro, y para no volver a hacerlas cuando creemos un proyecto nuevo, lo que hacemos es guardar el proyecto como plantilla, y ya cuando creamos un proyecto nuevo lo utilizamos como base para no tener que hacer ciertas configuraciones. O sea, nos ahorramos tiempo. También tenemos la misma opción, pero para 2007. Luego tenemos la posibilidad de crear archivo PDF de nuestro proyecto. También tenemos la opción de guardarlo en Excel, en CSV y en XML, para que lo pueda abrir también en el navegador. Y bien, nosotros vamos a utilizar el que viene por defecto, que es el de proyecto.mpp de project, y vamos a darle a guardar. Listo, con esto vemos aquí arriba que se cambia, dice ahora Proyecto Elemental Academy, y ya estamos seguros de que quedó guardado y podemos iniciar con las demás configuraciones. Así que hasta aquí esta lección, espero que haya sido de tu agrado, te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos a esta nueva lección. En la lección anterior nosotros ya guardamos nuestro proyecto, lo ubicamos en una carpeta y es hora de iniciar con las configuraciones más importantes, que son preliminares, para poder iniciar a desarrollar o ingresar información sobre nuestro proyecto. Como ven aquí, nosotros tenemos las diferentes pestañas de nuestra cinta de opciones, y para configurar nuestro proyecto, que es lo que vamos a hacer en esta lección, vamos a la pestaña de proyecto, y aquí entre todas estas opciones vamos a seleccionar la que dice información del proyecto. Vamos a darle clic y automáticamente se nos abre esta ventana donde tenemos diferentes configuraciones. A ver, vamos a tratar de definirlas todas y comencemos por aquí donde dice fecha de comienzo. Sería la fecha de comienzo de tu proyecto. Bien, hay varias posibilidades. Una es, o varios escenarios más bien. Un escenario es que tu proyecto ya haya iniciado. Supongamos que el proyecto inició ya hace un mes, hace 2 meses, y no es hasta ahora que tú vas a introducir los datos del proyecto al programa de Project, y aquí es donde tú especificas la fecha. Otra posibilidad es que el proyecto comience hoy mismo y necesites poner la fecha de hoy. Esto se hace fácilmente. Tú das clic aquí y le das a hoy, o simplemente buscas la fecha exacta y le das. Bien, la otra posibilidad es que tu proyecto comience después, o sea, en el futuro, y tú simplemente despliegas aquí y buscas cuál es el mes o el día exacto en que inicia tu proyecto. En nuestro caso vamos a dejar la fecha de hoy, o podemos, vamos a ver, vamos a poner que inicie en febrero. Vamos a poner que inicie el 1 de febrero. Y bien, luego aquí tenemos la fecha de fin del proyecto. ¿Qué pasa? Nosotros aquí debajo tenemos una opción muy importante que se llama programar a partir de, que esto lo que nos va a decir es cómo es la programación de nuestro proyecto. Te explico.
Aquí nosotros tenemos por defecto fecha de comienzo del proyecto, en la cual nosotros vamos a indicar cuándo inicia nuestro proyecto. Luego vamos a desarrollar todas las actividades del proyecto con su duración, con sus recursos y demás. Y el programa de manera automática va a calcular con la fecha de inicio más las actividades que hiciste, cuál será la fecha final en la cual tú tendrás ese proyecto terminado. La otra opción que tenemos si desplegamos es fecha de finalización del proyecto. Si le das clic aquí, ven cómo cambia. Ahora ya no me permite digitar o ingresar la fecha de inicio, porque lo que tengo que especificar es la fecha de fin. Esto es para cuando yo tengo una fecha límite específica para terminar ese proyecto. Luego yo creo las actividades y el programa me va a decir, bien, para poder terminar en esa fecha con estas actividades, tu fecha de comienzo deberá ser tal fecha. O sea, él la va a calcular. En nuestro caso vamos a utilizar la opción que viene por defecto de fecha de comienzo del proyecto para establecer la fecha del 1 de febrero y comenzar a desarrollar las actividades y que el programa de manera automática me diga cuál es la fecha final en la cual yo en teoría estaría completando este proyecto. Bien, veamos otras configuraciones, como por ejemplo la fecha actual. Vamos a seleccionar aquí para asegurarnos que está la fecha actual. Vamos a darle hoy y él automáticamente la va a poner. Luego tenemos lo que es la fecha de estado, que por defecto viene con estas siglas, que es NOD o no definido. Si yo despliego, puedo yo seleccionar una fecha de estado. Pero bien, ¿qué es una fecha de estado? Una fecha de estado es una fecha que nosotros le damos al programa para nosotros poder realizar un análisis. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto que viene corriendo ya varios meses, supongamos, y nosotros queremos hacer un corte para nosotros presentar un informe de cómo va el proyecto. Supongamos que todos los viernes yo presento un informe del estado de mi proyecto. Pero supongamos que, pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo, yo no presenté el informe y ya vamos por el martes, por ejemplo, y yo necesito crear mi informe. Pero si estoy en martes, el informe me lo crearía hasta el martes y yo no lo quiero hasta el martes porque los cortes son los viernes. Por lo tanto, aquí en mi fecha de estado, yo selecciono la fecha que corresponde al viernes de mi interés y él me va a crear los informes y reportes teniendo en cuenta esa fecha como tope. Así que esto es una opción bastante útil. Por ahora lo vamos a dejar en NOD o no definido. Luego tenemos algo súper importante que es el calendario, que sería un calendario laboral. Y aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos el calendario de 24 horas para cuando nosotros vamos a tener el proyecto, personas trabajando las 24 horas, claro, con su cambio de turno. Y también tenemos el estándar, que es de 8 horas, que es lo más común. Y también tenemos el turno de noche, que ya se trabaja en horarios nocturnos. Nosotros tenemos estas tres opciones, pero nosotros podemos crear nuestros propios calendarios personalizados para adaptarlos a las necesidades del proyecto o de la región en cual nosotros nos encontramos. Luego, en la siguiente lección, vamos a ver cómo podemos nosotros configurar, personalizar nuestros calendarios para que se adapten al proyecto en cuestión. Así que bien, hasta aquí esta lección. Vamos a darle a aceptar. Espero que esta lección haya sido de tu agrado. No olviden de cada configuración que hacen guardar. Yo aquí activé en la barra de acceso rápido la opción de guardar para poder ir guardando cada vez que yo hago una configuración. Así que te espero en la siguiente lección. Bienvenidos todos a esta nueva lección donde estaremos viendo más a fondo el tema de los calendarios de nuestro proyecto
lo cual es algo súper importante y siempre debemos tener en cuenta configurarlo y revisarlo antes de iniciar el proyecto. Nosotros en la lección anterior estuvimos en la pestaña de proyecto y vimos esto, lo que se llama información de proyecto. Le dimos clic y estuvimos configurando y viendo lo que tenemos aquí en esta ventana. Configuramos nuestra fecha de inicio, nuestra fecha actual, y vimos esta parte que dice calendario, que tenemos, si desplegamos, tres opciones: calendario de 24 horas, estándar y turno de noche. Y vamos a seleccionar el estándar. Mientras tanto, vamos a darle a aceptar. Y bien, para trabajar de manera más detallada con el tema de los calendarios, lo podemos hacer desde la misma pestaña de proyecto. Aquí en el grupo de propiedades tenemos esta opción que dice cambiar tiempo de trabajo. Vamos a darle clic y vemos cómo automáticamente se abre esta ventana donde ya yo puedo trabajar a detalle lo que son los calendarios. Aquí tengo yo seleccionado el calendario que estaría yo trabajando y configurando. Si yo despliego, tengo las tres mismas opciones que vimos allá en información de proyecto: 24 horas, turno de noche y estándar. Nótese que tiene un paréntesis que dice calendario del proyecto porque es el que hemos seleccionado en la información del proyecto. Entonces vamos a explicar un poquito en qué consiste cada uno de estos. Para ello tengo una imagen para que nos ayude con la explicación. Voy a abrirla. Tengo aquí tipos de calendarios. Aquí nosotros tenemos el estándar, que es el que seleccionamos. Tenemos el de 24 horas, que lo vimos, que está allá. Y también está el turno de noche. Estos tres son los que vienen por defecto siempre. Y luego puse aquí un cuarto, que sería el personalizado, que ya sería creado por nosotros según los requerimientos de nuestro proyecto. En el estándar, nosotros nos encontramos una jornada que es la más común, que es de 8 a.m. a 5 p.m. e incluye una hora de almuerzo. Luego tenemos el de 24 horas, que es de 12 a.m. A 12 a.m., o sea, corrido, sin descanso todos los días. Luego tenemos lo que es el turno de noche, que es de 11 p.m. a 8 a.m. e incluye una hora de descanso a las 3 a.m. Luego el personalizado, que este es el más utilizado, ya que cada proyecto y cada región maneja un calendario diferente y una jornada diferente. Así que voy a minimizar aquí y ya sabiendo esto, vamos a avanzar. Vamos a crear un calendario nuevo que se adapte a nuestras necesidades. Vamos aquí a esta opción que dice crear calendario. Cuando le damos ahí se nos abre esta ventanita. Aquí nosotros podemos establecer el nombre del calendario y también tenemos otras opciones como hacer una copia del, o sea, seleccionar algún calendario que ya está existente para trabajar a partir de ese. Vamos a seleccionar el estándar para hacer una copia a partir del estándar. Aquí en el nombre me pone copia de estándar. Yo también podría crear un calendario nuevo, pero vamos a utilizar el estándar para copiarlo y entonces trabajar encima de ese. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner calendario personalizado por ahora. Bien, vamos a darle a aceptar y vemos aquí cómo cambia a calendario personalizado. Si despliego aquí, tengo aquí la opción de calendario personalizado. Bien, bajemos un poquito para ver qué elementos tenemos por aquí. Aquí tenemos la leyenda y tenemos el calendario en este formato donde tenemos los diferentes meses. Enero, y aquí yo puedo bajar o incluso puedo desplazarme con la flecha. ¿Cierto? Está perfecto. Vamos a desplazarnos a... Ok, vamos a subir un poquito. Julio, mayo, abril. Ok, nos ubicamos en enero de 2021. Perdón, es 2022. Vamos a 2022 aquí. Enero 2022. Y bien, vamos a explicar un poquito en qué consiste la leyenda. Aquí tenemos que los que tienen el fondo blanco son los días que son laborables. Los que tienen el fondo gris son los días que no son laborables según nuestro calendario. Y
aquí se nos va a mostrar el número en negritas y subrayado, los días que hemos modificado las horas establecidas. Digamos, si establecimos una jornada de 8 a 5 y hay un día que vamos a trabajar de manera diferente sin tomar en cuenta este horario, ya sea porque vamos a trabajar horas extras o vamos a trabajar menos horas por algún motivo. Esto se nos va a marcar de esta forma. Luego tenemos los días de excepción, que normalmente son los días feriados que tenemos en nuestro calendario, depende de la región donde está tu proyecto. Y luego tenemos esto que se muestra en amarillo, que sería semana laboral no predeterminada, que son días o semanas o grupos de días donde tú modificas lo que estableciste inicialmente. Digamos, si estableciste una jornada de 8 a 5, pero vas a utilizar una semana donde vas a trabajar de 8, no sé, a 9 p.m. para acelerar un poquito el paso porque vas atrasado o algo. O tú estableciste inicialmente que los domingos no trabajas, pero va a haber ciertas semanas que los domingos sí vas a trabajar por cualquier motivo, ya sea para avanzar más o algún otro motivo. Entonces esto te lo va a marcar de este color. Vamos a ver más adelante cómo podemos configurar esto. Ya vimos aquí, y aquí en el calendario nosotros podemos ubicarnos en los diferentes días, y aquí nos va a mostrar un resumen de lo que hay en ese día, qué horarios tenemos, si tenemos algún día o una fecha que sea una excepción, que no se elabore, etcétera. Nosotros podemos verlo aquí. Si no se elabora, no vemos aquí que dice es no laborable. Así que bien, nosotros acabamos de copiar esto y es hora de configurarlo. Nosotros aquí tenemos abajo dos pestañas que son las excepciones, que vendrían siendo nuestros días no laborables o días feriados. Y luego tenemos las semanas laborables, que es donde nosotros establecemos un predeterminado, lo que sería lo más común. Por ejemplo, si vamos a trabajar de 8 a 5, aquí estaría puesto el predeterminado de 8 a 5. Y si tenemos algunas semanas, como ya habíamos hablado, en que estos horarios van a variar, nosotros también los especificamos aquí. Vamos a comenzar con las excepciones. En mi caso, yo estoy en Panamá y voy a asumir que mi proyecto es de Panamá. Usted, si está en otra región, ya sea, digamos, Colombia, República Dominicana, Chile, Uruguay, etcétera, tiene la tarea de buscar cuáles son los días feriados de su país en el año correspondiente. Por ejemplo, nosotros vamos a desarrollar este proyecto en el año 2022, por lo tanto yo me di a la tarea de buscar en qué fecha caen los días feriados en Panamá, que es donde me encuentro, y cuáles son las fechas específicas donde caen. Yo lo tengo por aquí en una imagen, se lo voy a subir para los que son de Panamá. Y aquí tenemos los días feriados. Si eres de cualquier otro país, tú puedes hacer tu investigación, le tomas captura y lo puedes subir y dejarlo aquí en los comentarios para ayudar a otros estudiantes que también sean de tu región. Te lo agradecemos. Ok, aquí tengo el listado de los días feriados y yo lo que voy a hacer es comenzar a copiarlos en las excepciones. Vamos a comenzar con el primero. Tenemos que el 1 de enero, que cae sábado, es año nuevo. Así que bien, a pesar de que estamos en un punto en que ya nos pasamos de ese día, vamos a hacerlo para poder hacerlo de ejemplo, ¿no? Repasamos 1 de enero, sábado, año nuevo de 2022. Así que aquí vamos a poner el nombre. La festividad sería año nuevo. Aquí tenemos comienzo y fin. ¿Qué pasa? En comienzo vamos a poner la fecha del 1 de enero. Y en fin, si solamente dura un día la festividad, no sé si en alguna región hayan festividades que duren más de un día, pero por ejemplo, esta es un solo día,
Por lo tanto, en fin, pongo el mismo día. Pongo el mismo día, así el programa reconoce que es ese día. Y vamos a pasarnos al siguiente. Yo voy a ubicar esto por aquí en lo que voy copiando. Tenemos otra festividad aquí en Panamá, que es el Día de los Mártires. Vamos a poner aquí Día de los Mártires. Esta sería el 9 de enero. Vamos a buscar enero 9 de 2022. Y aquí me fijo que se pone de manera automática la misma fecha que yo pongo aquí. Eso está excelente. Me ahorra mucho tiempo. Luego vamos con el 10 de enero, que sería celebración del Día de los Mártires. Celebración del Día de los Mártires. Darle a aceptar. Celebración del Día de los Mártires. Vamos a ubicar la fecha, que sería 10 de enero. Aquí se pone de manera automática. Luego vamos a poner el que sigue, que sería el carnaval. Día del carnaval, que sería el 1 de marzo. Vamos a ver aquí, tenemos enero. Vamos a desplazarnos con la flecha hacia marzo y sería el 1 de marzo. 1 de marzo, aquí se pone automáticamente 1 de marzo y puedo avanzar al siguiente. Vamos al siguiente, que sería el Jueves Santo. Jueves Santo, que sería el 15 de abril. Vamos aquí a poner feriados y si gustan pueden también subir clic y vamos a acceder a este menú, a esta ventana donde nosotros tenemos los diferentes días y podemos establecer los horarios. Vamos a darle a la opción donde dice establecer días en estos periodos laborales específicos. Vamos a seleccionar y nosotros podemos seleccionar varios a la vez. Así que supongamos que de lunes a viernes se va a trabajar de 8 a.m. a 5 p.m. y se elaborará 8 horas con una hora de almuerzo que va de las 12 p.m. a la 1 p.m. Y los sábados también se va a laborar, pero será de 8 a.m. a 12 p.m. Así que para ello vamos a seleccionar de lunes a viernes. Vamos aquí a poner, vamos a seleccionar establecer día en estos periodos laborales específicos. Vamos a poner 8, 2.00. Y vamos a poner aquí hasta, vamos a poner 12, 2.00. Y vamos a poner p.m. Perfecto. Aquí se pone de manera automática y en esos mismos días vamos a poner que la hora de almuerzo, claro, inicia a las 12 y termina a la 1. Por lo tanto, de la 1, vamos a poner 1.00, espacio, PM, hasta las 5, 2.00, espacio, PM. Y así se configura del lunes al viernes. Ahora pasemos al sábado. Vamos nuevamente a seleccionar esta opción. Vamos a poner que iniciamos a las 8 y terminamos a las 12 PM. Vamos a darle a aceptar. Y aquí ya está de manera predeterminada ese horario. Vemos aquí cómo cambia. Antes nos aparecía en gris el sábado, ahora nos aparece en blanco. Y los únicos días que aparecen en gris son los domingos, ya que son no laborables. Bien, otra cosa que podemos hacer para poner el ejemplo de semana laboral no predeterminada es que, por ejemplo, si en nuestro proyecto nosotros comenzamos y de repente vamos por, no sé, febrero y necesitamos que en la semana del lunes 14 al viernes nosotros tengamos que trabajar un poquito más y para poder completar alguna tarea específica que se vaya a entregar, no sé, el viernes, y no nos sirve que trabajemos de 8 a 12 y de 1 a 5, sino que vamos a necesitar de 8 a 12 y de 1 a 7 de la noche para poder completar esa actividad porque estamos atrasados. Nosotros podemos aquí agregar una semana especial, digamos, vamos a llamarla así mismo, semana especial. Ustedes pueden nombrarla como quieran. Vamos a darle doble clic. Perdón, vamos a establecer primero la fecha aquí. Tenemos que sería del lunes 14 al viernes 18. Viernes 18, yo voy a pararme aquí, voy a darle a detalles. Entro aquí y de lunes al viernes, que es la semana esa especial, yo voy a darle esta opción y lo que yo he establecido lo voy a modificar. De 8 a 12 p.m. está bien, pero de 1 lo voy a poner a 7 de la noche. Para trabajar 2 horas adicionales para poder completar el trabajo. Le voy a dar a aceptar y vemos como ahora sí cambia el color porque me indica que esa es una semana que no es como la predeterminada, que se trabaja hasta las 5, sino que esa semana se va a trabajar hasta las 7. Y esa es la función que tenemos aquí cuando agregamos otra semana. Por ahora
como nosotros siempre hacemos el cronograma de los proyectos de manera ideal, sin tener que forzar el trabajo tanto, vamos a eliminarlo, sino que esto es común cuando ya avanzamos en el proyecto y nos damos cuenta de que estamos atrasados y necesitamos trabajar más en ciertos días, lo podemos hacer. Así que aquí voy a seleccionar, voy a dar a eliminar y automáticamente se elimina. Bien, ya con eso yo tengo mi calendario personalizado y aquí yo simplemente voy a completar luego las tareas, perdón, las excepciones que son los días feriados, y luego de esto le doy a aceptar. Luego de esto nuevamente vamos a proyecto e información de proyecto, y aquí recuerden donde configuramos que habíamos puesto estándar, vamos a ver que ya aparece el calendario personalizado. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle a aceptar. De esta forma ya nosotros habremos configurado nuestro calendario específico para las necesidades de nuestro proyecto y también según la región o el país donde nos encontremos. Así que vamos a guardarlo. Recuerden siempre guardar cada vez que hagan una configuración importante en el proyecto. Así que bien, hasta aquí esta lección. Espero que haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección, que es la primera lección de esta sección, que es de tareas. Las tareas en Project no son más que las diferentes actividades que requiere nuestro proyecto para que se complete. Aquí yo abrí el Project y esta es mi pantalla de inicio, como ya la vimos en la primera lección. Y aquí tenemos el proyecto que nosotros hemos creado en lecciones anteriores. Se llama Proyecto Elemental Academy y ya está guardado con las configuraciones que hemos venido haciendo. Para explicar o introducir el tema de las tareas, lo que voy a hacer es que voy a dejar el proyecto Elemental Academy guardado por el momento, y lo que voy a hacer es crear un proyecto en blanco para poder hacer una explicación que sea un poquito más clara, y luego vamos a trabajar en el proyecto en cuestión. Entonces aquí desde la pantalla de inicio vamos a seleccionar un proyecto en blanco, doble clic. Ya se abre nuestro proyecto. Si queremos guardarlo, vamos aquí. Yo he activado en mi barra de acceso rápido la opción de guardar. Ya sabes que aquí puedes activarla, aquí en guardar. Así que yo le voy a dar clic. Me lleva aquí y voy a darle a examinar. Aquí voy a buscar la carpeta del curso y voy a guardar aquí. Le voy a poner tareas. Voy a poner a guardar y listo, se guardó como tarea. Aquí podemos ver. Y bien, nosotros vamos a la pestaña de tareas, que es la que viene normalmente, y aquí encontramos las diferentes opciones. ¿Qué pasa? En el área de trabajo nosotros tenemos esta parte que corresponde a la tabla donde nosotros vamos a ir ingresando las diferentes tareas de nuestro proyecto y contiene la información de la misma. Entonces vamos aquí en nombre de tarea, vamos a ubicarnos, vamos a poner por ejemplo tarea 1, darle enter y se crea la tarea 1. Aquí yo puedo agregar su duración en días. Por ejemplo, puedo utilizar las flechas que tengo aquí, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. O puedo yo ubicarme aquí y con el teclado escribir específicamente el día que quiero, o la duración que quiero, perdón. Por ejemplo, 6, doy enter, bien, se ponen 6 días. Luego aquí yo puedo establecer el comienzo, o sea, la fecha de inicio. Si yo despliego aquí, me aparece el calendario y yo puedo ubicar la fecha de inicio. Por ejemplo, que inicie hoy. Y aquí automáticamente él calcula según la duración y la fecha de inicio cuándo sería el fin. Perfecto. Vamos a crear otra tarea, por ejemplo tarea 2. Nuevamente podemos poner no sé, unos 4 días. Esto es solo un ejemplo. Vamos a poner la fecha de inicio. Vamos a dejar la fecha de inicio hoy también, y él automáticamente calcula la fecha final. Entonces aquí de este lado nosotros tendremos el diagrama de Gantt. Como ven, cada fila de esto es una tarea, y en cada fila, si vamos hacia el diagrama, tendremos una barra que corresponde a la tarea, y aquí tenemos una línea de tiempo. Entonces aquí las barras, según la duración, van a ser más largas o más cortas. Por defecto ella viene con un estilo que ya después vamos a ver cómo podemos cambiarlo, etcétera. Hay otro detalle muy importante, y es el tipo de tarea que nosotros creamos o tenemos, que hay 2 tipos, que son tareas programadas de manera manual y hay tareas programadas de manera automática. Nosotros por defecto tenemos las tareas programadas de manera manual, y esto nosotros lo podemos cambiar aquí debajo, aquí donde dice nuevas tareas programadas manualmente. Si damos clic, podemos elegir entre programadas manualmente y programadas de manera automática. Cuando nosotros habilitamos una de estas 2 opciones, lo que le decimos al programa es que
ahora, cuando yo cree una nueva tarea, esté con, ya sea programada automáticamente o manualmente, la que yo haya seleccionado. Ahora vamos a seleccionar la programada de manera automática y vamos a ver la diferencia. Ya está seleccionada, programada de manera automática. Vamos aquí a escribir tarea 3, voy a dar enter y la diferencia que podemos notar, uno es obviamente el icono. Este es el icono de las tareas que están programadas de manera automática, y aquí él de manera automática la completa con información que nosotros podemos editar. En cambio, cuando nosotros tenemos las tareas programadas manualmente, si yo escribo tarea 4 y doy enter, él no me agrega ninguna información, sino que yo tengo que comenzar a agregar la información. Entonces aquí yo también podría cambiar de manual a automática. Simplemente despliego y doy programada automáticamente y se completa. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner la duración, si son 5 días, si son 6 días, y también puedo modificar las fechas. Cuando está programada de manera automática, él por defecto me ubica la tarea al inicio de nuestro proyecto. Luego vamos a ver cómo nosotros podemos vincular las tareas y demás, porque obviamente en un proyecto hay tareas que dependen de otras para que se hagan. Así que vamos a dejarlo de manera automática. Y también podemos nosotros, por ejemplo, si creamos una tarea y ya no la queremos, la creamos por error, etcétera, o ya no vamos a requerir esa tarea en el proyecto, podemos eliminarla. Hay varias opciones para eliminarla. Nosotros podemos, por ejemplo, la tarea 3, yo selecciono aquí y clic derecho, me voy a donde dice eliminar tarea y automáticamente la tarea se elimina. Hay otro caso que es si yo de repente estoy escribiendo las tareas y hay una tarea que me faltaba entre la tarea 2 y la tarea 3 y la tarea 4, perdón. Yo podría insertar una tarea. ¿Cómo hago esto? Bien, selecciono la tarea donde yo quiero insertar. Cuando yo inserto, la que se inserta encima. Por lo tanto, si es encima de la tarea 4, yo selecciono la 4, doy clic derecho y le doy a insertar tarea. Y aquí en la tarea nueva, yo simplemente escribo tarea 3 y listo. Puede que te encuentres con otro caso y es que quieras ordenar las tareas de una manera diferente. Por ejemplo, la tarea 4 pasarla hacia arriba y que la tarea 3 baje. Lo que tú puedes hacer es ubicarte aquí en este borde. Seleccionas primero, te ubicas en el borde y das clic sostenido y arrastras hacia donde la quieres ubicar, por ejemplo aquí, y ven cómo se desplaza la tarea. Yo la voy a desplazar nuevamente hacia abajo y listo. Para el tema de insertar tareas, yo también podría, por ejemplo, yo selecciono la 4 y en la pestaña de tareas me voy al panel de insertar y aquí en tarea yo despliego y tengo la opción de fila en blanco. Yo le doy clic ahí y me agrega esta fila en blanco. Yo puedo programar automáticamente o manual y poner el nombre de la tarea. Así que hasta aquí esta lección donde vimos una pequeña introducción de lo que son las tareas programadas manualmente y automáticas y cómo poner duración, comienzo y podemos ver cómo el fin se calcula de manera automática. Así que te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección donde estaremos viendo lo que es la vinculación de tareas. En la lección anterior nosotros vimos cómo es la creación básica de estas tareas, vimos las tareas programadas de manera automática y programadas de manera manual. Esta que tenemos de manera manual vamos a cambiarla a automática por el momento. Y bien, a estas que hemos creado, estas se crearon de manera automática y por defecto ya vienen con un día. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3, 5. Perfecto. Nótese que cuando yo realizo un cambio, las celdas que yo cambié se rellenan con este azul tenue y también las celdas que dependían de ese cambio que yo hice. Por ejemplo, si yo cambio la duración, obviamente se cambia la fecha de fin de dicha tarea. Por lo tanto, él me la resalta en azul para que yo vea que se modifica y yo poder estar alerta. Bien, la vinculación nos ayuda a especificar cuáles tareas dependen de otras tareas. Por ejemplo, yo puedo tener que la tarea 2
no puede iniciar sin que la tarea 1 se haya completado. Eso puede ser un caso. Entonces yo necesitaría especificar esto, ya que como ven por defecto, ellas vienen con su fecha de inicio al inicio del proyecto, ¿no? Entonces si yo tengo la primera tarea que yo necesito completarla para poder comenzar la tarea 2, quiere decir que la tarea 2 debería iniciar al final de la tarea 1, o sea, después de esos 6 días que yo duré realizando la tarea 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esto? Aquí en nuestra tabla donde están las tareas y su información, tenemos una columna que dice predecesoras, y es en esta columna donde nosotros vamos a especificar cuál es la predecesora de cada tarea, o sea, de cuál tarea depende la tarea en cuestión. Si de repente esta columna no la ves, recuerda que aquí te paras en medio y cuando te aparece este icono das clic a sostenido y puedes achicar el diagrama para ver más columnas, etcétera. Yo lo voy a poner aquí. Ahí está bien. Bien, siguiendo con el ejemplo, supongamos que la tarea 2 depende de la tarea 1 para iniciar. Entonces aquí yo debo de poner de qué tarea o cuál es la predecesora, o sea, de qué tarea depende la tarea 2. Y en este caso sería la 1. Vamos a poner 1. Es importante destacar que aquí se ponen solamente los números de referencias de las tareas. ¿Y cuáles son estos números? Son los números que aparecen aquí en cada fila. Por ejemplo, la tarea 1 tiene el número 1, por lo tanto yo pongo el número 1 aquí. Y nótese que 1, como habíamos hablado, aquí se modifica la fecha de comienzo y fin, por eso me la resalta en azul tenue. Y aquí en el diagrama ya veo que tengo mi tarea 1 y él me marca esta flecha que me indica que cuando se complete esta tarea, entonces va a iniciar esta tarea que es la número 2. Ahora supongamos que la tarea 3 entonces depende de la 2, así que yo voy a poner aquí, la tarea 2 tiene como número indicador el número 2. Y supongamos que así sucesivamente la tarea esta 5. De hecho la tarea 5 vamos a tratar de desplazarla hacia abajo. Vamos a seleccionarla, me paro aquí, doy clic y la voy a desplazar hacia abajo para que estén en orden, ¿no? Ahora viene la tarea 4. Vamos a suponer que la tarea 4 depende de la 3. El número es 3. Pongo 3. Y vemos cómo se va formando mi diagrama. Ya termino aquí y pongo que la tarea 5 depende de la 4. Y listo. Aquí yo puedo desplazarme. Veo que ya están alineadas las tareas. Esta es una forma que tengo yo para vincularlas, que es directamente en la columna de predecesoras. Yo pongo el número de referencia de las tareas que voy a vincular. Entonces vamos a borrar. Voy a borrar todo esto aquí. Voy a seleccionar, voy a darle delete para ver qué otra opción tenemos nosotros para vincular las tareas. La otra opción que tenemos es vincularla directamente desde el diagrama de Gantt de la siguiente forma. Tendremos que la tarea 2 depende de la tarea 1. Esta es la tarea 1, ¿no? Y esta es la tarea 2. Yo tomo la tarea 2, le doy clic sostenido y arrastro. Como ven aquí se muestra esta flechita cuando yo arrastro y me voy hacia la tarea 2. Entonces cuando estoy en la tarea 2 y veo que esta tarea se resalta, yo suelto y automáticamente él la vincula. Lo mismo puedo hacer desde la tarea 2, clic, arrastro hacia acá. Lo mismo hago con esto, arrastro hacia acá y aquí arrastro hacia acá. Perfecto. Como ven, ya están vinculadas. Perfecto. Voy a darle control Z para ver otra forma que tenemos para vincularlo, que sería desde la pestaña de tareas. Y aquí en programación yo tengo este pequeño icono que es como una cadena que dice vincular las tareas seleccionadas. Entonces yo tendría que seleccionarla. Yo podría, en este caso, que linealmente una depende de la anterior, yo podría seleccionarlas todas dando clic aquí, arrastro. Cuando tengo todas seleccionadas, simplemente le doy a vincular. Como ven aquí, todas las tareas se vinculan. Voy a darle
a control Z. Ahora supongamos que tenemos un caso especial. Supongamos que la tarea 2 depende de la 1. Vamos a poner aquí, depende de la 1. Y que la tarea 3, en vez de depender de la 2, también depende de la 1. Así que voy a poner 1 aquí. Y con esto lo que estoy diciendo es que la tarea 2 y 3 pueden iniciar al mismo tiempo, ya que solamente dependen de que la tarea 1 se complete. Como ven aquí, eso es lo que muestra el diagrama. Pero ahora, ¿qué pasa? Supongamos que la tarea 4 depende de que la tarea 2 y de que la tarea 3 se completen. O sea, depende de dos tareas. ¿Por qué esto es importante? Porque puede que digas, bueno, como la tarea 2 es más larga, o sea, termina después, yo simplemente vinculo la tarea 2, por ejemplo aquí, la tarea 2. Y no hay problema porque como la tarea 2 termina después de la tarea 3, está todo ok. Pero ¿qué pasa? En los proyectos a veces tenemos retrasos, que son muy comunes, y puede que la tarea 3 no se complete en el tiempo establecido, sino que se complete después. Y entonces, por eso es necesario que si la tarea 4 depende de que la tarea 2 y la tarea 3 se completen, que indiques ambas tareas. Entonces, ¿cómo puedo yo indicar dos tareas a la vez? Bien, aquí poniéndolo en la columna de predecesoras, yo lo que tengo que poner es 2, o sea, mi tarea 2, luego pongo punto y coma y pongo la siguiente tarea, que sería la 3, y voy a darle enter. Y ven aquí como en el diagrama se me modifica y ahora está vinculada las dos tareas. Voy a darle control Z para ver qué otra forma tenemos para vincularla. Vamos a borrar aquí. Bien, desde el diagrama nosotros también podríamos hacer esto. Tenemos la tarea 2 y 3. Vamos a tomar la 2, clic, arrastramos, la vinculamos con la tarea 4. Y lo mismo hacemos con la tarea 3. Clic, arrastro y la vinculo. Como ven aquí, obtengo el mismo resultado. Ahora veamos cómo podemos hacer esto, pero desde la pestaña de tareas con el icono de vincular. Vamos a borrar esto y dar enter. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es vincular la tarea 2 con la 4 primero. Voy a seleccionar esta columna, voy a apretar la tecla control y manteniendo apretada la tecla control, o sea, sin soltarla, voy a seleccionar la tarea 4 y voy a darle a vincular. Perfecto. Luego de esto voy a hacer lo mismo, pero con la tarea 3 y 4 y voy a darle a vincular. Como ven, son varias formas de obtener el mismo resultado. Así que bien, hasta aquí esta lección donde vimos cómo podemos nosotros vincular las tareas. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección donde veremos los tipos de vinculaciones que tenemos en el proyecto. En la lección anterior nosotros vimos cómo podemos vincular las diferentes tareas de nuestro proyecto y ahora veremos qué tipo de vinculaciones nosotros podemos realizar. Vamos a vincular estas tareas, vamos a seleccionarlas. En la pestaña de tareas recordemos que podemos dar clic al icono de vincular tareas seleccionadas. Ellas se vinculan, aquí me aparecen las tareas y ahora vamos a ver los tipos de vinculación. Aquí cada barrita representa una tarea y las flechas que salen desde esas barras y apuntan hacia otras son las vinculaciones. Si nosotros nos paramos encima de ellas y damos doble clic, se nos abre esta ventana que dice dependencia entre tareas. Te da información, dice, esto es una vinculación que hay de la tarea 4 con la tarea 5. Y aquí dice el tipo de vinculación que tienes y aquí también te dice el retardo,
que luego vamos a ver qué es. Aquí en tipo vemos que dice fin a comienzo, FC. Si despliego, tenemos diferentes opciones. Vamos a ver un poquito de qué trata esto. Yo tengo una imagen para hacer un poquito más gráfica la explicación. Aquí tenemos la primera, que es de fin a comienzo y es la que viene por defecto. Y cuando nosotros creamos una vinculación, esta es el tipo de vinculación que crea. Nosotros tenemos que de fin a comienzo lo que va a hacer es que va a tomar nuestra tarea y va a hacer que inicie cuando finalice nuestra tarea predecesora. Luego tenemos lo que es de comienzo a comienzo, que va a tomar nuestra tarea y va a hacer que inicie justo cuando inicie nuestra tarea predecesora. O sea que van a iniciar a la vez o a la misma fecha. Luego tenemos otro tipo de vinculación que es de fin a fin, que va a tomar nuestra tarea y va a hacer que ésta finalice justo cuando finalice la tarea predecesora. Y por último tenemos de comienzo a fin, que lo que hace es tomar nuestra tarea y hacer que cuando nuestra tarea finalice, o más bien que nuestra tarea finalice cuando la tarea predecesora inicie. Entonces este gráfico me parece que es bastante sencillo de entender, pero vamos a ver lo práctico en el proyecto. Bien, tomando esta misma, vamos a ir pasando entre los diferentes tipos de vinculaciones para ver aquí cómo cambia, ¿no? Este es de la tarea 4 a la 5, de aquí hacia acá. Entonces tenemos de fin a comienzo, como vimos, cuando termina la tarea 4, justo ahí inicia la tarea 5. Vamos a ver la otra opción que tenemos, que es de comienzo a comienzo. Vamos a darle a aceptar. Vemos cómo cambia. Y ahora, cuando comienza nuestra tarea 4, también comienza nuestra tarea 5. Vamos a darle doble clic nuevamente a la vinculación. Vamos a seleccionar de fin a fin. Vamos a darle a aceptar. Y aquí vemos que con esta opción de fin a fin, aquí cuando termina o cuando finaliza nuestra tarea 4, también finaliza nuestra tarea 5. Vamos a dar doble clic. Vamos a seleccionar la última opción que dice de comienzo a fin. Vamos a darle a aceptar. Y aquí vemos que lo que hace es que nuestra tarea 5 va a finalizar justo cuando inicie nuestra tarea 4. Esos son los tipos de... Y nosotros cuando cambiamos la vinculación aquí en la columna de predecesora que vimos en la lección anterior, también nos muestra cómo se escribiría cada una de las vinculaciones. Aquí la tarea 5 está vinculada con la 4, pero como es otro tipo de vinculación, no solo se pone el número, sino se pone las iniciales o las siglas de esa vinculación. En este caso, la que tenemos es de comienzo fin. Vamos a darle doble clic. Como ven aquí, cada una tiene su abreviación y nosotros podemos utilizar estos códigos para ponerlo aquí. Por ejemplo, vamos a quitar esto y vamos a poner aquí 4, pero vamos a poner que sea de fin a comienzo, o sea, FC. Vamos a darle Enter y vemos que volvemos a como viene siempre por defecto. Luego podemos poner que puede ser 4, pero de comienzo a comienzo. O sea, CC, puedo dar Enter, vemos cómo cambia. Luego podemos poner aquí 4, que sea de fin a fin. Puedo dar Enter. Y por último puedo poner aquí, a ver cuál es la que falta, 4 de comienzo a fin, Enter. Y ahí tengo los tipos de vinculaciones que puedo hacer. Vamos nuevamente aquí a la vinculación, voy a dar doble clic. Voy a poner la de fin a comienzo. Y aquí ahora sí vamos a hablar sobre esta casilla que dice retardo, que nos indica cuánto se retrasa la tarea o cuánto se desplaza la tarea luego de la vinculación especificada. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando la tarea 4 finalice, entonces comience la tarea 5. Pero
Si yo tengo 0 aquí, la tarea 5 va a iniciar justo cuando termine la tarea 4. En cambio, si yo aquí con esta flecha voy aumentando los días, pongo por ejemplo un día, quiere decir que la tarea 5 va a iniciar un día después de que la tarea 4 finalice. Vamos a ver esto gráficamente, vamos a darle a aceptar. Y como ven aquí, aquí termina miércoles la tarea 4, pasa el jueves, que ese sería el día de retraso o de retardo, y la tarea 5 inicia el viernes. Así que ya sabes que eso se utiliza cuando quieres poner días de por medio. Igual con cualquier vinculación lo puedes hacer. Vamos a darle doble clic. Vamos a seleccionar otro tipo como de comienzo a comienzo. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos el retardo de un día. Y como ven aquí, he seleccionado de comienzo a comienzo, que en teoría deberían iniciar al mismo tiempo, pero como puse un retardo de un día, inicia un día después de que inicia la tarea 4. Aquí también podemos notar que en la columna de predecesoras ya el código cambia cuando tenemos un retardo. Y aquí nos muestra, como tenemos de comienzo a comienzo, nos muestra 4 cc, que es comienzo a comienzo, más un día. Entonces esto lo podemos hacer con cualquiera de las vinculaciones. Vamos a probarlo fin a fin. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver cómo funciona. Y aquí en teoría las dos deberían de finalizar la misma fecha, pero como tiene un retardo de un día, finaliza un día después de que finalice la tarea 4. Ahora veamos cómo se comporta la última opción, que sería de comienzo a fin. Vamos a aceptar. Y aquí esta debería de finalizar justo cuando inicia, pero como tiene un retardo de un día, finaliza un día después de que la tarea 4 haya iniciado. Así que bien, hasta aquí esta lección de los tipos de vinculaciones que nosotros podemos tener en el project para nuestras tareas. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección donde estaremos importando las tareas de nuestro proyecto. Aquí yo he abierto el programa de Project y aquí en recientes tengo el proyecto Elemental Academy, que es el proyecto principal nuestro de este curso. Así que voy a darle doble clic para abrirlo. Aquí si queremos verificar que las configuraciones que realizamos estén ahí, vámonos a proyecto, vámonos a información de proyecto. Aquí tenemos la fecha de inicio, que sería el 1 de febrero del 2022. Aquí tenemos el calendario, que es el calendario personalizado que nosotros creamos. Así que esto nos asegura de que las configuraciones que realizamos están allí existentes. Vamos a darle a aceptar. Algo importante que vamos a hacer antes de traer las tareas de nuestro proyecto aquí es configurar aquí el tipo de tareas. Aquí tenemos programada manualmente, que viene por defecto. Vamos a dar clic y a cambiarlas a programadas automáticamente, de modo que cuando yo importe o traslade las tareas aquí, todas se programen de manera automática. Bien, revisemos las tareas. Yo la tengo en Excel. Voy a abrir el Excel. Este archivo yo se los estaré dejando disponible para descargar justo debajo de este video, así que lo descargan y cuando lo descargan lo abren y van a tener aquí las diferentes tareas del proyecto. ¿Cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto es una galera o nave industrial que será destinada para el almacenamiento de herramientas, equipos, etcétera. Voy a abrir un poquito el plano, que lo tengo aquí. Este es un plano y en general el proyecto, las actividades han sido modificadas para fines didácticos de este curso, así que por lo menos en el plano y en algunas actividades
algunos elementos estructurales y demás se han omitido, pero está formado específicamente para que funcione bien en el curso y todos logren entenderlo. Aquí sencillamente en los planos tenemos la planta de cimentación con las zapatas. Tenemos aquí la planta donde aparecen las diferentes columnas, los muros, la puerta. Aquí yo tengo la planta también de la estructura del techo con las carriolas, las cerchas. Y aquí tengo una pequeña sección que me da una idea de cómo es la estructura. Así que esto también te lo voy a dejar disponible para descargar por si les quieres dar un vistazo. De hecho no es necesario, ya que ya tenemos todas las actividades aquí. Como ven, desde las actividades preliminares hasta la entrega del proyecto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los nombres de las diferentes tareas. Tenemos la información sobre las predecesoras, o sea, cuáles actividades son predecesoras de cuáles, o sea, las actividades que están vinculadas. Y aquí también tenemos la duración en días de todas las actividades. Nótese que tenemos en negrita estas actividades que son como que no son actividades en sí porque no tienen una duración especificada acá por ahora, pero son como la agrupación de varias actividades. Por ejemplo, en preliminares sería un grupo y este sería el grupo de actividades que comprende preliminares. Lo mismo con excavación y relleno, estas son las actividades que están dentro de ese grupo. Luego vamos a ver cómo le llamamos a esto en el project y cómo las configuramos. Pero por ahora vamos a esto. Lo primero que vamos a hacer es copiar las tareas. Vamos desde la primera, que es preliminares. Vamos hasta el final, arrastramos para seleccionar. Hasta aquí vamos a dar control C para copiar. Luego abrimos el project y aquí nos paramos donde dice nombre de tarea. En la primerita vamos a darle clic derecho y vamos a darle a pegar. Espero y veo cómo se pega de manera automática, y como ya yo configuré para que se programen de manera automática, aquí me aparece que están programadas de manera automática. Él por defecto le da un día de duración y te pone un signo de interrogación para que sepas que fue algo que él puso ahí, que no que nosotros lo configuramos, sino que algo que viene por defecto. Así nosotros podemos ver ese signo y saber que tenemos que editarlo, ya sea un día, 2 días o lo que dure la actividad, ¿no? También me puso la fecha de manera automática, pero eso vamos a ir modificándolo, ya que nosotros tenemos otra información aquí. Si abrimos el cuadro, voy a dar escape. Si abrimos el cuadro en la duración, vamos a ir con la duración primero. Tenemos desde la primera tarea, aunque esté en blanco la casilla, porque esta actividad no tiene duración, sino que es el nombre del grupo, vamos a seleccionarla hasta el final. Desde la primera donde dice preliminares hasta el final. Voy a darle control C, me voy a ir al project y aquí donde dice duración en preliminares voy a dar clic derecho y pegar. Aquí ya se pegan toda la duración de manera correcta. Y lo próximo que voy a hacer es traer la información de las predecesoras que tengo. Nótese que en las predecesoras, cuando yo tengo 2 actividades predecesoras, yo tengo aquí en el cuadro, por ejemplo, esta actividad 5 depende de, o está vinculada a la 3 y a la 4. Por lo tanto, yo tengo que escribir aquí 3, punto y coma y 4. Así que está de manera correcta. Y voy a hacer lo mismo desde las preliminares. Voy a seleccionar, me voy a ir hasta abajo hasta la actividad final. Control C para copiar. Voy al project y aquí donde dice predecesora voy a dar clic derecho y pegar. Todo se pega correctamente. Perfecto. Y ya tengo aquí entonces copiadas mis actividades, tengo mi duración y tengo mis predecesoras. De esta forma
me va a permitir a mí trabajar lo que viene en la siguiente lección, así que te espero allá. Sean bienvenidos todos a esta lección. En la lección anterior nosotros lo que hicimos fue tomar las actividades que teníamos en el archivo de Excel y copiarlas aquí. Copiamos también la duración de cada una y también sus predecesoras. Lo próximo que vamos a hacer, y es en lo que se basa esta lección, es crear nuestras tareas resúmenes. ¿Qué son las tareas resúmenes? Las tareas resúmenes son tareas que no tienen una duración en sí por sí mismas, sino que agrupan un grupo, válgase la redundancia, de actividades o tareas para clasificarla. Por ejemplo, aquí tenemos preliminares, que no es una tarea en sí, no es una actividad en sí, pero sí representa un grupo de actividades que son estas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos configurar esta tarea para que la reconozca como una tarea resumen? Porque nótese que aquí tiene un día de duración y me aparece el signo de interrogación, ya que cuando traímos la información desde Excel, aquí esta casilla estaba en blanco, por lo tanto, él, para no ponerle nada, le pone un día y te pone este signo para que sepas que es que ahí no había nada configurado todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar cada una de estas tareas que, bueno, la podemos identificar brevemente porque están en mayúscula y resaltadas en negrita. Serían preliminares, excavación y relleno, cimentación, etc. Así que vamos con preliminares. Para nosotros hacer la tarea resumen, lo que tenemos que hacer es que lo que esté dentro de la tarea resumen, que en este caso va a ser preliminares, las actividades o tareas que estén ahí, vamos a seleccionarlas. Por ejemplo, esta hasta acá son las que pertenecen a preliminares, y desde la pestaña de tarea, en la parte de programación, nosotros tenemos aquí para aplicar sangrías. Nosotros vamos a aplicar esta sangría hacia este lado. Y cuando aplicamos esa sangría, lo que le decimos al programa es que todas estas tareas que seleccionamos y le aplicamos la sangría son o están dentro del grupo de preliminares, que ahora va a ser una tarea resumen. Como ven, ahora cambia y me muestra entonces la duración, que sería la duración total de todas estas actividades. Me muestra el comienzo y me muestra el fin. Aparte de esto, me subraya me marca el texto de esto en negritas. Así que vamos a hacer lo mismo con las diferentes tareas resúmenes que tenemos aquí debajo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, por lo menos aquí en excavación y relleno, vamos a seleccionar, vamos a aplicar la sangría. Aquí ven cómo cambia. Nuevamente vamos aquí, cimentación, vamos a bajar un poquito hasta losa. Aplicamos, perfecto. En losa, a aplicar. Aquí vamos en columna, vamos a aplicar. En cerchas vamos a aplicar. Luego en techo la aplicamos. Aquí la aplicamos. Aquí en puerta la aplicamos y en entrega también. Listo, ya con esto tenemos todas nuestras tareas resúmenes. Y algo interesante de estas tareas es que nosotros podemos contraerlas. Por ejemplo, aquí en este icono que tenemos, que es como un triangulito, podemos darle clic para contraer las actividades y verlo de manera resumida. Vamos a contraer todo y yo podría ver esto a manera de resumen. Por ejemplo, bueno, mis actividades preliminares tienen una duración de 9 días y finaliza tal fecha, igual con excavación, etcétera. Y si quiero ver algún grupo de actividades a detalle, por ejemplo el de cerchas, yo expando esto y veo cuáles son las actividades que comprende este grupo. Contraigo y listo, tengo una especie de resumen de todo el proyecto. Esto es súper importante. Las tareas resúmenes siempre deben de existir en proyectos, y más que todo cuando son proyectos que tienen bastantes tareas. Esto nos permite ser un poquito más organizado y poder analizar mucho mejor la información. Lo otro que podemos hacer es agregar una tarea resumen, pero del proyecto completo. Para ello vamos a irnos a esta pestaña conceptual que tenemos, que dice diagrama de Gantt. Vamos a darle clic. Y aquí donde dice mostrar u ocultar, tenemos tarea de resumen del proyecto. Vamos a darle clic y automáticamente se agrega esta tarea, que es la resumen de todo el proyecto. Entonces te dice en su totalidad cuánto de duración tiene el proyecto completo, y es una
tareas resumen muy importante que debes de tener para tener una idea general de cuándo termina tu proyecto, cuánto es su duración, etcétera. Aquí también tenemos otras opciones interesantes como la de ocultar las tareas de resumen. Por ejemplo, si le das clic, se ocultan totalmente porque yo las tenía contraídas, pero si las activo, por ejemplo, y despliego las de preliminares y desactivo con esto desplegado, me aparecen solamente las actividades que yo tenía que se estaban mostrando, ¿no? Así que esto es importante cuando de repente queremos simplemente concentrarnos en estas actividades. Podemos activar esto y ver bastante limpio lo que queremos ver. Vamos a activar esto, vamos a contraer y bien, hasta aquí esta lección sobre las tareas resumen. Espero que haya sido de tu agrado, te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección. En la lección anterior nosotros vimos lo que eran las tareas resumen y aquí nosotros creamos las diferentes tareas de resumen para nuestro proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, las que son actividades preliminares y nosotros podemos expandirlas y contraerlas. Por el momento tenemos todas las tareas contraídas. Y de esta forma veremos que para la lección de hoy va a ser súper útil este tema de las tareas resumen. Así que bien, la lección en cuestión va a ser sobre los hitos. Pero primero es importante saber qué es un hito. Y bien, un hito no es más que un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante dentro de nuestro proyecto. Así que veamos cómo podemos nosotros agregar estos hitos dentro del proyecto. Lo primero que te digo es que los hitos inicialmente se forman o se crean como una tarea cualquiera. Así que vayamos a crear una tarea. Vamos a agregar un hito al final de cada rubro o al final de cada grupo de actividades. Por ejemplo, las actividades preliminares. Vamos a expandirlas y aquí al final vamos a agregar una tarea que se llame fin de actividades preliminares. Para esto vamos a la fila esta, la de abajo, la selecciono dando clic aquí y selecciono esta porque ya sabemos que al agregar una nueva tarea, esta se agregará encima de la fila que tenemos seleccionada. Así que vamos a dar clic derecho aquí y vamos a donde dice insertar tarea. Como ven aquí ya dice tarea nueva y vamos a borrar lo que trae por defecto y vamos a escribir fin de actividades preliminares. Luego en duración, y esto es muy importante, para tú indicarle al programa de que lo que estás agregando, la tarea que estás agregando es un hito, aquí en duración tienes que poner 0 días. Le voy a dar 0, le voy a dar enter y nótese que aquí en el diagrama de Gantt, en vez de mostrarme una barra con la duración como las tareas normales, él las reconoce como un hito y te muestra una especie de diamante que es sombreado y te arroja la fecha. Así que bien, de esta forma nosotros podemos agregar los diferentes hitos de nuestro proyecto. Aquí nosotros podemos poner o debemos de poner la fecha de nuestro hito. En este caso vamos a poner la fecha de finalización de la última actividad de este grupo en cuestión, que son las actividades preliminares. Así que veamos aquí en el diagrama, podemos ayudarnos un poquito a ver cuál es la actividad que más demora. Que al parecer es esta. Sería esta actividad que es la construcción de la caseta y almacenamiento. Entonces esta sería la actividad 2 que termina
el viernes 11 y vamos a poner aquí la actividad 2. Quiere decir que cuando la actividad 2 termina, entonces se marca el hito en cuestión. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con cada grupo de actividades que tenemos aquí en nuestro proyecto. Voy a ampliar esto un poquito para que sea más cómodo. Un poquito, está aquí. Está bien. Bien, voy a contraer esto, actividades preliminares. Ahora vamos con excavación y relleno. Aquí nuevamente voy a insertar una tarea. Voy a nuevamente ponerle fin de actividades de excavación y relleno. Perfecto. Nuevamente, como es un hito, voy a ponerle 0 días de duración y me voy a fijar aquí en el diagrama cuál es la tarea con mayor duración, cuál es la última tarea. Ok, aquí me indica que es esta, sería la tarea número 13, así que voy a poner aquí en predecesoras, tarea número 13, de tal modo que me marque el hito cuando finalice esta tarea. Excelente. Para los demás grupos, o para las demás tareas resúmenes, se va a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero en este caso te lo dejo a ti de práctica para que agregues estos hitos al final de cada tarea resumen. En este caso, por ejemplo, viene cimentación, vas a agregar una tarea que diga fin de actividades de cimentación. Luego vas a fijarte en el diagrama aquí cuál es la actividad que está de último, la última actividad que se realiza, que en este caso vendría siendo esta, y vas a agregar esa actividad como predecesora de tu hito para que el hito se marque justo cuando termine esa actividad. Perfecto. Bien, en este caso, en este proyecto le estamos agregando hitos al final de cada una de estos grupos de actividades, pero hay proyectos donde se agregan hitos por diferentes razones. Por ejemplo, hay proyectos en que los hitos lo que representan son los porcentajes de avances que son importantes para X proyecto. Digamos, ellos marcan como un hito cuando avanzan un 25%, o sea, más o menos calculan en qué punto de su proyecto ellos habrán alcanzado un 25% y lo marcan como un hito, o sea, como una meta a donde llegar. En otros casos también es por grupo de actividades, a sabiendas de que, por ejemplo, si en la primera cuenta tú tienes previsto presentar tus actividades de excavación y relleno, cimentación y losa para presentar tu factura y realizar tu cobro o mover tu cuenta, eso también se puede considerar como un hito y se agrega. Todo depende de los objetivos del proyecto y de los hitos que quieran agregar para ir dándole seguimiento. Así que bien, espero que tú agregues los hitos correspondientes al final de cada tarea resumen. Y bien, hasta aquí esta lección. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección. En la lección anterior nosotros vimos lo que son los hitos y quedamos en que tú harías por tu cuenta los hitos de cada una de estas tareas resúmenes. Al final, en la tarea de entrega, yo he agregado un hito también que se llama fin del proyecto, así que para que lo tengas en cuenta. En esta lección nosotros vamos a hablar sobre lo que son los esquemas de descomposición de trabajo o EDT. Entonces, primero vamos a definir qué son
Y para ello lo haremos de manera sencilla, ya que eso es en lo que hemos estado trabajando todo este tiempo. Esto que tenemos aquí y que hemos creado es un esquema de descomposición de trabajo, ya que nosotros tenemos una tarea principal que engloba otros grupos de tareas como las preliminares, que si desplegamos también engloba otras tareas dentro de esta. Así que de esta forma nosotros tenemos un esquema de descomposición de trabajo. En esta lección lo que trataremos es sobre las diferentes funciones y herramientas que tenemos para trabajar en base a estos esquemas. Así que lo primero que vamos a ver es cómo podemos nosotros agregar la numeración de nuestro esquema. Así que para ello, una forma de hacerlo es yéndonos a la pestaña de diagrama de Gantt, aquí. Y aquí en esta parte tenemos lo que se llama número de esquema, que viene desactivado, y si lo activamos vemos cómo nos proporciona un número del esquema. Como ven aquí, las preliminares se marcan en 1, 2, 3, 4, y si nosotros desplegamos las preliminares vemos que cada tarea muestra su numeración. Por ejemplo, está en el grupo de preliminares, que es el 1, por lo tanto esta será la 1.1, la 1.2, 1.3, etc. Voy a contraer esto y voy a desactivarlo. Otra cosa que podemos hacer es agregar una columna para que nos muestre aparte nuestra numeración o nuestro EDT. Así que vamos a agregar esta columna antes de esta. Vamos a pararnos aquí encima de esta columna cuando nos aparece esta flecha. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle donde dice insertar columna. Automáticamente se nos inserta la columna y se nos despliega una lista inmensa de toda la información que nosotros podríamos agregar en esta columna. Nosotros, por facilidad, como ya sabemos lo que queremos mostrar, aquí arriba podemos escribir, por ejemplo, EDT, y aquí aparece EDT. Voy a darle clic y voy a achicar esto un poquito. Me paro en el centro, doy clic sostenido y arrastro. Y aquí yo tengo mis números de mi esquema de trabajo, de descomposición de trabajo. Voy a desplegar esto, por ejemplo las tareas preliminares, y veo que también me marca la numeración de mis tareas que están dentro de preliminares. O sea, me marca las tareas de todos los niveles. Si yo, por ejemplo, tomo alguna tarea y le doy un nivel aún inferior a este, solo por poner el ejemplo, vamos a tarea y vamos a aplicarle esta sangría. ¡Pam! Nosotros automáticamente convertimos la de arriba en una tarea de resumen y ven aquí cómo cambia la numeración. Ya no es 1.4 sino que es 1.3.1 porque ahora está debajo de la 1.3. Para revertir esto vamos a quitar esa sangría para que se ponga al nivel de las otras. Perfecto. Vamos a contraer esto. Y bien, ahora vamos a intentar algo diferente. Puede que en algún proyecto no utilicen simplemente esta numeración, sino que utilicen otro tipo de numeración con letras, un separador diferente al punto, o utilicen un prefijo, etcétera. Vamos a ver qué nos ofrece el programa para estos casos. Voy a contraer esto por el momento y lo que voy a hacer es que me voy a ir a proyecto, a la pestaña de proyecto, y aquí en propiedades, en el panel de propiedades, tengo aquí la opción de EDT. Si doy clic se despliegan varias opciones y aquí yo tengo una opción que se llama definir código. Aquí en definir código, si le doy clic, se despliega esta ventana donde yo puedo proceder a configurar un código nuevo o personalizado más bien para mi esquema de descomposición de trabajo. Por ejemplo, aquí tengo la opción de agregar un prefijo del código del proyecto. Entonces aquí yo puedo pararme y poner, no sé, nuestro proyecto se llama Proyecto Elemental Academy. Podría poner yo PEA, que represente Proyecto Elemental Academy. Perfecto. Luego aquí puedo agregar lo que se llama la máscara de código, que veamos de manera instantánea qué es. Voy a pararme aquí, voy a dar clic
y me aparece esta flechita. Voy a desplegar y me aparecen las diferentes opciones. Como ven aquí, nosotros podemos agregar números ordenados, letras mayúsculas ordenadas o minúsculas ordenadas, etcétera. Vamos a probar con la de números ordenados. Le doy clic y aquí puedo yo elegir mi separador. Por ejemplo, aquí está por defecto en punto, y si yo despliego tengo diferentes opciones. También tengo guión, tengo el símbolo de más, tengo el slash, pero vamos a quedarnos con el punto. De repente, si en algún proyecto deseas utilizar alguno de estos separadores, ya sabes que tienes la opción. Voy a agregar el punto. Aquí nosotros tenemos un preview, o sea, una vista previa del código. Por ejemplo, sería PEA1 para la primera actividad, y vamos a darle a aceptar para ver qué tal se ve. Le damos a aceptar y automáticamente cambia el código. Ven que es PEA1. Y te puedes preguntar qué pasa con las otras actividades o tareas que están debajo de preliminares. Vamos a desplegar para ver qué pasó. Y como ven aquí, utiliza el separador del punto y agrega una nueva numeración: PEA1.1, luego .2, .3, etcétera. Perfecto. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Por ejemplo, las de letras. Así que podemos ir nuevamente a EDT, que ya sabes que está en la pestaña de proyecto. Vamos a definir código. Y aquí, en vez de números ordenados, vamos a elegir letras mayúsculas ordenadas. Para ver qué pasa. Vamos a darle a aceptar. Y ven aquí cómo cambia. Tenemos PEA, que es lo de nuestro proyecto. Y luego tenemos el A. Luego tenemos el B, el C, etcétera. Y debajo de esta se muestra una numeración. Aquí .1, .2, .3, etcétera. Así que ya sabes que aquí puedes seguir probando con diferentes combinaciones. Ya sabes que tienes muchas opciones y es bastante versátil. En el caso mío voy nuevamente a definir código y vamos a quitar el prefijo y vamos a dejar esto en números ordenados. Vamos a darle a aceptar y como ven volvemos al inicio como lo teníamos por numeración. En las versiones de 2019 en adelante, una vez tú agregas, modificas, insertas una nueva tarea, la numeración se activará o se llenará de manera automática. Y en caso de que tengas una versión anterior a esta y no se te activa de manera automática la numeración en las nuevas tareas que creas, tú fácilmente puedes ir a proyecto, nuevamente a EDT, despliegas y le das a volver a numerar en caso de que no sea automático. Así que bien, ya sabes esto. Luego vamos a ver qué otras opciones tenemos. Vamos a la opción de vista. Y aquí en la pestaña de vista tenemos, aquí en datos, tenemos la opción de esquema. Si desplegamos tenemos diferentes funciones. Así que veamos, por ejemplo, yo estoy parado en la tarea de preliminares, que es una tarea resumen, que ya sé que tiene otras tareas debajo de esta. Y aquí yo tengo una opción muy interesante que se llama mostrar subtareas y ocultar subtareas. Voy a darle a más, demostrar. Y aquí me las despliega fácilmente. Luego puedo contraerlas o ocultarlas fácilmente. ¿Cuál es la versatilidad de esto? Es que yo puedo elegir varias a la vez. Incluso podría elegir todas estas. Y le voy a dar a mostrar subtareas. Y automáticamente me las muestra todas. Podría yo, por ejemplo, si quiero ocultar todas nuevamente, voy a seleccionar la principal, la del proyecto, y voy a darle a ocultar subtareas. Todas se ocultan. Voy a nuevamente a esquema, le voy a dar a mostrar y miren cómo vuelven a aparecer. Perfecto. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Aquí yo tengo también por niveles, que también me facilita mucho el trabajo. Por ejemplo, el primer nivel, vamos a ver a qué se refiere. Nivel 1. Ok, el nivel 1 me lo indica, que serían estas tareas resúmenes que he creado. Luego si doy a nivel 2, me muestra
todas las tareas del nivel 2 y las del nivel 1. Así que ya sabes que tienes esta opción. Igual si tienes más niveles como nivel 3, 4, etcétera, tienes esta función de vista para poder navegar fácilmente entre las tareas. Vamos a nivel 1 para dejarlas así. Otra cosa que se me ocurre es que de repente quieras ver, por ejemplo, estas tres solamente. Las seleccionas, vas a esquema, le das a mostrar subtarea y te las muestra. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si le damos a ocultar. Oculta esta. Ok. Igual aquí las voy a contraer. Perfecto. Así que bien, hasta aquí esta lección que hablamos sobre los EDT o los esquemas de descomposición de trabajo, que son muy importantes aquí en Project, y te voy a esperar en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección. En la lección anterior nosotros vimos lo que eran los esquemas de descomposición de trabajo, cómo agregar su numeración y qué funciones teníamos para navegar más fácil dentro de él. Así que bien, en esta lección de lo que hablaremos es de las tareas periódicas. ¿Y qué son tareas periódicas? Bien, imagínense que en el proyecto, en este justo proyecto, nosotros antes del inicio definimos que vamos a necesitar una reunión semanal para poder ver el avance del proyecto en sí. Así que todos los lunes de todas las semanas nosotros tendremos esta reunión. A eso se le llama una tarea periódica, ya que es una actividad que se repite, y en este caso se repetiría cada semana, y en cada semana cada lunes. Entonces veamos cómo podemos nosotros introducir o agregar este tipo de tareas. Así que primero es insertarla. Vamos aquí, voy a insertarla arriba de esta que se llama preliminares. Vamos a dar clic derecho, vamos a dar a insertar tarea, y aquí vamos a pararnos encima y vamos a la pestaña de tarea, y aquí donde dice insertar, aquí está el icono de tarea, desplegamos y aquí tenemos la opción de tarea periódica. Vamos a darle clic y se nos abre esta ventana. Tenemos que poner el nombre de la tarea. Vamos a ponerlo, vamos a poner reunión guión avance del proyecto. Aquí la duración, o sea, la duración de la reunión en sí tiene un día por defecto, pero nosotros podríamos poner que sean por lo menos 2 horas. Vamos a borrar aquí, vamos a poner 2 en vez de D de días, vamos a poner H de horas. Entonces serían 2 horas la reunión. Y aquí tenemos el patrón de repetición, que es muy importante, ya sea que sea diario, semanal, mensual o anual. En nuestro caso sería semanal. Se repetirá cada una semana, o sea, semanalmente. Nosotros podríamos agregar aquí, por ejemplo, 2 para que sea cada 2 semanas o cada 3 semanas, dependiendo de la necesidad y el tipo de tarea repetitiva que estés configurando. Así que en nuestro caso sería semanal, y aquí tenemos la opción de elegir qué día. Por ejemplo, en nuestro caso sería lunes. Todos los lunes vamos a tener una reunión. Aquí nosotros podemos definir la fecha. Él por defecto te tira la fecha de inicio y la fecha de final del proyecto. Incluso aquí también puedes poner la opción de terminar después de tener X cantidad de veces esta actividad. Por ejemplo, cuando ya llegaste a 20 reuniones o a 19 reuniones, como aparece el número aquí, bueno, que ya se detenga esa actividad. En nuestro caso, vamos a dejarlo aquí en el comienzo, el inicio del proyecto, que lo trae de manera automática, y el final, así mismo. Luego aquí, más adelante podemos agregar lo que es el calendario de esta tarea. Nosotros vamos a desplegar y vamos a seleccionar nuestro calendario, el que hemos creado personalizado. Dice calendario personalizado. Vamos a darle y podemos darle a aceptar. De manera automática, él me crea todas estas tareas que son las tareas periódicas, y son cada una de las reuniones que tocará tener cada semana. Él incluso crea una tarea resumen que yo puedo contraer fácilmente para que no estorben. Y aquí la tarea que cree queda. Nosotros podemos eliminarla dando clic. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle a eliminar tarea. Vamos a desplegar nuevamente, y aquí nosotros tenemos todas nuestras reuniones acomodadas de manera automática para tenerlas presentes. Entonces, si nosotros nos desplegamos en el diagrama de Gantt, podríamos incluso en vista
para ver un poquito mejor, vamos a proyecto completo y nos muestra el proyecto completo. Como ven aquí, tenemos todas las reuniones que vamos a tener a lo largo del tiempo. Así que esta función es buenísima. También lo puedes utilizar, por ejemplo, hay charlas de seguridad industrial que se dan en los proyectos, dependiendo si son semanales, o cada 2 semanas, o una vez al mes, etcétera. Esta función de tareas periódicas te funciona perfectamente, y cualquier otro tipo de tarea que cumpla con los criterios para hacer una tarea periódica, ya sabes que tienes esta forma de configurarlo. Así que muy fácil esta función y muy útil. Voy a contraer aquí para tenerla resumida. Algo que notas es que desordenó la numeración. La tarea que había creado en un principio era la 11, porque aquí terminaba en 10. Luego esta que creé siguió la numeración y ahora es la 12. Y si yo quisiera ordenarlo nuevamente, con que esta comenzara que sea la 1 y ahora esta de preliminares sea la 2, yo podría irme a proyecto y aquí en EDT doy clic, y aquí en volver a enumerar puedo dar clic y tengo la opción de todo el proyecto. Voy a darle a aceptar, voy a darle a que sí, y automáticamente me enumera el proyecto nuevamente. Y ahora sí, las reuniones son la tarea enumerada con el número 1, y aquí tenemos 1.1, 1.2, etcétera. Así que perfecto. Y hasta aquí esta lección. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección. En esta lección estaremos viendo lo que son las propiedades de las tareas. Bueno, más bien la ventana de propiedades de las tareas, ya que las propiedades las hemos venido viendo desde que iniciamos el curso e iniciamos con la sección de las tareas. Así que veamos en qué consiste. Aquí tenemos las tareas resumen y tenemos las preliminares. Vamos a dar clic aquí para expandirlas y vamos a dar doble clic para ingresar a dicho cuadro. Ya saben que en cualquier tarea que le des doble clic ingresarás a sus propiedades. Por ejemplo, aquí en la 2.1, si le doy doble clic me abre el cuadro de propiedades. Bueno, aquí se le llama información de la tarea, y aquí tenemos las diferentes pestañas. Iniciemos con la pestaña general, donde nosotros vamos a encontrar la información que ya hemos introducido a la tarea. Y aquí, por ejemplo, el nombre podemos cambiarlo. Tenemos la duración, nosotros podemos cambiarla, editarla, etcétera. Aquí tenemos el porcentaje de completado, o sea, qué avance tiene la tarea, que eso lo estaremos viendo más adelante. Tenemos el modo de programación, programada manualmente o de manera automática. Tenemos aquí la fecha de inicio, la fecha de finalización. Tenemos otras opciones como mostrar en la escala de tiempo, que luego estaremos viendo. Ocultar barra, se refiere al diagrama de Gantt, resumida, etcétera. Luego tenemos otra pestaña que se llama predecesoras, que ya sabemos que las predecesoras son las actividades que aquí es donde establecemos las actividades que dependen una de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos como predecesora la actividad número 23. Tenemos el tipo de vinculación que tenemos, que es de fin a comienzo. Yo puedo aquí desplegar y establecer otro tipo de vinculación. Y aquí tenemos el retardo. No sé si se recuerdan, pueden revisar la lección de la vinculación de tareas para que recuerden lo que era el retardo, ¿no? Que serían cuántos días después del tipo de vinculación inicia mi tarea. Aquí incluso yo podría agregar otra vinculación como guste, y lo hago por el ID. Por ejemplo, esta está vinculada a la 23, y poniendo el ejemplo la quiero vincular con la 22, también escribo 22, doy enter. Ok, una tarea no puede ser predecesora por sí misma. Esto significa que esta es la tarea 22. Luego vamos a ver el número, pero vinculémosla con otra, por ejemplo la 21. Vamos a darle enter. Ok, esta tampoco se puede vincular. Qué bueno que aparecen estas advertencias, así una vez te aparezca puedes saber que la anterior era porque esta es la número 22 y yo había puesto el número 22. Luego puse la número 21, pero ¿qué pasa? La número 21 es una tarea resumen, por lo tanto te va a aparecer esta advertencia.
Bueno, como tenemos aquí las tareas, vamos a poner la tarea 24. Vamos a poner la tarea 24 y ahora sí, vamos a darle Enter. Y aquí te trae el nombre de la tarea y el tipo de vinculación y el retardo. Así que esto es súper útil. Esto aquí lo voy a eliminar y dar Enter para que se elimine. Bien, avancemos y aquí en recursos vamos a tener los diferentes recursos necesarios para poder realizar la tarea en cuestión. Eso todavía no lo estaremos viendo hasta más adelante. Luego vamos a la pestaña de avanzado. Y aquí en la pestaña de avanzado nosotros tenemos el nombre nuevamente, la duración, tenemos una fecha límite que es parte de una delimitación que podemos hacer, tenemos las restricciones y el tipo de restricción que podemos hacer, esto lo estaremos viendo más adelante. Luego tenemos el tipo de tarea, tenemos el calendario, esto es súper interesante y te preguntarás por qué esta tarea tiene calendario y aquí aparece ninguno. Bien, casi todos los elementos como las tareas, los recursos, etcétera, uno tiene la posibilidad de agregarle un calendario propio que sería independiente del calendario del proyecto. Nosotros, como recuerdas, hemos asignado o configurado un calendario al proyecto completo. Cuando aquí en calendario de este elemento en específico, que es una tarea, tiene configurado ninguno, es porque está tomando el mismo calendario del proyecto en general. Y te preguntarás, pero ¿cuál es la utilidad de poder asignarle un calendario diferente del proyecto a esta tarea en específico? Bien, pongamos el ejemplo de que en tu proyecto tú tienes una actividad que sería la instalación de ventanas. Pero ¿qué pasa? La instalación de ventanas tú la vas a subcontratar a otra empresa. Y supongamos que tú en el proyecto en general tienes un calendario en el cual se trabaja de lunes a sábados. Pero cuando tú subcontratas esa empresa no trabaja de lunes a sábados, sino que trabaja de lunes a viernes. Y es por esto que puedes tú agregar un calendario diferente a esta actividad en específico, en el caso de que se vaya a desarrollar en un calendario diferente al calendario del proyecto. ¿Cómo se hace esto? Tú lo que tienes que hacer es crear nuevamente un calendario, así como creamos el calendario personalizado en un principio. Y luego él te va a aparecer aquí en calendario y lo seleccionas para la actividad. Así que esto es bastante útil. Luego aquí tenemos el código EDT, que es el 2.1. Perfecto. Y luego, si nosotros avanzamos, tenemos la pestaña de notas. Aquí nosotros podemos agregar una nota con una descripción bastante detallada de en qué consiste esta actividad. En el momento que estemos avanzando en el proyecto, si tuvo un retraso, puedes agregar una nota sobre el retraso, puedes agregar alguna especificación, incluso puedes agregar tus archivos a esta nota. Veamos, aquí tenemos diferentes opciones para modificar el texto, pero aquí nosotros podemos insertar objeto, le damos clic. Aquí está en crear nuevo, pero te recomiendo crear desde un archivo. Digamos, tienes un archivo con alguna información que quieras plasmar aquí para que esté claro para la persona que va a revisar esa actividad. Pero vamos a poner crear nuevo simplemente para ver los tipos de objetos que podemos ingresar aquí. Podemos ingresar archivos de Adobe Illustrator, de AutoCAD, de Excel y un sinnúmero de otros archivos que podemos insertar aquí. Si le damos a crear desde un archivo, nosotros podemos examinar y buscar ya sea un archivo de AutoCAD, un PDF, una imagen, etcétera, que queramos adjuntar y le damos a aceptar. Igual podemos escribir aquí y luego estaremos practicando con eso. Luego ya para finalizar tenemos esta pestaña que es de campos personalizados y como ven aquí tenemos los campos que nosotros hemos creado adicionales a los que vienen. Nosotros cuando creamos las tareas o cuando abrimos el proyecto, aquí en la tabla tenemos las diferentes columnas que vienen por defecto, como la de nombre de tarea, duración, comienzo, fin, predecesora, etcétera.
Y nosotros tenemos la posibilidad de agregar nuevas columnas que sean ajustadas a nuestras necesidades o personalizadas. En nuestro caso, nosotros agregamos en su momento la columna de EDT y es por eso que esta aparece aquí. Aquí tiene el nombre del campo y el valor de la tarea en cuestión a la cual pertenece esta ventana. Así que bien, esta ventana ya sabes que tiene toda la información de tu tarea y es súper útil y práctico editar las cosas aquí. Luego estaremos viendo más a detalle algunas de sus configuraciones. Pero bueno, hasta aquí esta lección. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente lección. Sean bienvenidos todos a esta nueva lección, donde estaremos viendo las restricciones. ¿Y qué son las restricciones? Bien, son una especie de reglas que se le dan a las tareas en base a su inicio y su fin. Entonces nosotros ya hemos venido poniéndole ciertas reglas a las tareas con el tema de las predecesoras. Tenemos tareas que no van a iniciar si otra tarea no se ha completado, etc. Entonces vamos a ver qué otro tipo de restricciones podemos nosotros ponerle a las tareas, y eso lo hacemos desde la ventana de propiedades o de información de la tarea, que ya sabemos que podemos acceder a ella simplemente dándole doble clic encima de la tarea en cuestión. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, voy a dar doble clic, se abre la ventana y vamos a ir a la pestaña de avanzado. En la pestaña de avanzado aquí tenemos tipo de restricción. Aquí por defecto, cuando creamos las tareas, siempre vienen con la configuración de lo antes posible. O sea, dentro de las otras reglas que le damos de predecesoras, digamos que esta tiene esta predecesora, que es la número 23, de modo tal que si no se hace la número 23, esta tarea no puede iniciar. Entonces, lo que le decimos al programa con este tipo de restricción de lo antes posible es que una vez se termine la tarea de la cual depende esta, que comience lo antes posible. Así que vamos a ver qué otro tipo de restricciones podemos nosotros utilizar. Como les comenté, esto lo que restringe es el inicio y el fin. Ya veremos. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos opciones, que debe comenzar él o debe finalizar él. Aquí en debe comenzar él es porque vamos a establecer una fecha específica en la cual la tarea debe iniciar, sin importar absolutamente nada. Para configurarlo damos clic y establecemos cuál sería la fecha. La otra es similar, pero lo que restringe es la finalización de la tarea y dice debe finalizar él. O sea, debe finalizar la tarea en una fecha específica sin importar qué pase, ¿no? Entonces, lo antes posible, que ya lo acabamos de ver, que es la que viene por defecto. Luego tenemos lo más tarde posible, que sería lo contrario a esto. Luego tenemos la de no comenzar antes del, o sea, no iniciar esta tarea antes de una fecha específica o no comenzar después de una fecha específica. Eso con respecto al comienzo, y con respecto al final tenemos la opción de no finalizar antes de una fecha específica o no finalizar después de una fecha específica. Esto es bastante útil cuando tenemos un tipo de restricción con alguna tarea en el proyecto que aplique una de estas condiciones. Así que ya sabes que aquí lo puedes configurar. Vamos a ver si más adelante planteamos un ejemplo para poder utilizar alguna de estas opciones. Y bien, voy a darle a aceptar. Lo voy a dejar como viene por defecto lo antes posible. Voy a darle a aceptar. Y hasta aquí esta lección. Espero que haya sido de tu agrado. Te espero en la siguiente lección. Hasta ahora solo has visto cómo ingresar las actividades de tu proyecto y cómo vincularlas. Esos han sido tus primeros pasos. Tus próximos pasos para dominar la administración de proyectos con este software son: aprender a trabajar con el diagrama de Gantt, trabajar con diferentes líneas de tiempo, reconocer y trabajar con la ruta crítica del proyecto, asignar materiales, maquinaria y mano de obra a las diferentes actividades, administrar sobre asignaciones de mano de obra y maquinaria, trabajar con líneas base y fecha de estado.
aprender a registrar avances periódicos del proyecto, administrar actividades retrasadas y crear reportes de actividades, costos y recursos del proyecto. Como ves, hasta ahora solo has visto menos de un 20% de lo que puedes hacer con este increíble programa.